Dicen que la vida puede romperte en 1000 pedazos, que cuando lo pierdes todo, ya no hay camino de regreso. Pero hay personas que descubren, en lo más profundo del dolor, la puerta hacia un milagro. Esta es la historia de un hombre que vio morir a su esposa y a sus 3 hijos, que quedó sin nada, excepto la fe. Un hombre que transformó su sufrimiento en amor y su humildad en santidad. Hoy conocerás cómo San Alfonso Rodríguez convirtió abrir una simple puerta, en abrir el cielo para miles de almas. La vida de Alfonso Rodríguez comenzó como la de cualquier hombre común. Nació en Segovia, en una familia trabajadora. Desde joven aprendió a luchar, a ganarse el pan con esfuerzo y a soñar con un futuro feliz. Se casó con una mujer a quien amaba profundamente, y juntos tuvieron 3 hijos que llenaron su corazón de alegría. Pero la vida es a veces cruel con aquellos que no lo esperan. Una epidemia golpeó la ciudad y se llevó primero a su pequeño hijo mayor. Luego la enfermedad alcanzó a los otros 2, arrebatándoselos de sus brazos mientras él imploraba un milagro que no llegó. Su esposa, agotada por el dolor y la tristeza, enfermó también y falleció de una grave fiebre que nadie pudo curar. En un abrir y cerrar de ojos, Alfonso quedó completamente solo, como si todo lo que amaba se hubiera desvanecido. Las personas veían a un comerciante serio y responsable, pero por dentro su alma estaba rota. Abría la tienda cada mañana, atendía a los clientes con una sonrisa falsa y al caer la noche regresaba a una casa llena de silencio. Allí, en ese vacío, lloraba en secreto preguntando a Dios por qué había permitido tanta tragedia. Y entonces, cuando parecía que la oscuridad había vencido, se encendió una chispa dentro de él. Comenzó a pasar más tiempo en la iglesia, buscando consuelo en la oración. Recordó a un jesuita que había conocido años atrás, un hombre de mirada bondadosa que le había hablado del amor de Dios y de una vida entregada a los demás. Ese recuerdo se convirtió en una luz. Alfonso empezó a preguntarse si su dolor no era un castigo, sino un llamado. Tal vez Dios quería hacer algo nuevo con él. Quizás su sufrimiento podía transformarse en una misión de amor y servicio. Él no tenía estudios ni títulos, pero su corazón estaba listo para ofrecerse por completo. Y así, con pasos tímidos, comenzó a caminar hacia un destino que todavía no podía ver, pero que prometía darle un nuevo sentido a su existencia. Nueva luz nacería. Alfonso decidió dejar atrás su vida pasada e ingresar a la compañía de Jesús. Pero su dolor no terminó ahí. Cuando presentó su solicitud, le dijeron que no tenía suficientes estudios para ser sacerdote. Aquella negativa cayó en su corazón como un golpe final. Había perdido a su familia y ahora parecía que también perdía el único camino que creía que Dios le mostraba. Pero en lugar de rendirse, Alfonso se aferró a la oración con más fuerza que nunca. Comprendió que Dios no quería grandes títulos, sino un corazón dispuesto. Y así fue aceptado solo como hermano religioso, alguien que serviría en tareas humildes dentro del convento. Muchos habrían visto eso como un fracaso, pero él lo recibió como una misión. Su obediencia y amor al prójimo se transformaron en su nueva razón de vivir. Lo enviaron a un colegio jesuita en Mallorca y allí le asignaron un trabajo simple: ser portero, abrir y cerrar la puerta. Nada más. Pero Alfonso comprendió algo que cambiaría su destino. Cada persona que pasaba por esa puerta era Cristo mismo visitándolo. Entonces decidió convertir cada saludo, cada sonrisa y cada gesto en una ofrenda de amor. Y sin darse cuenta, esa humilde puerta se volvió un lugar donde Dios tocaba corazones. Jóvenes estudiantes acudían a él para hablar de sus miedos y esperanzas. Alfonso los escuchaba con paciencia y les hablaba de la fuerza que nace del sufrimiento entregado. Uno de esos jóvenes se llamaba Pedro Claver, un muchacho inquieto que buscaba su misión en el mundo. Alfonso vio en él la semilla de un santo y lo animó a servir a los más olvidados. Años después, Pedro Claver se convertiría en el apóstol de los esclavos, llevando consuelo a miles de almas en América. Y todo comenzó con los consejos de un portero humilde que había sufrido hasta lo más profundo. Alfonso empezaba a descubrir que Dios estaba abriendo puertas más grandes de lo que jamás imaginó. Cada mañana, antes de que el sol asomara entre las calles de Mallorca, Alfonso ya estaba en pie, rezando con el corazón puesto en Dios. Su oración no era larga ni complicada, era sincera. Le decía al Señor que todo lo que tenía para ofrecer eran aquellas manos cansadas que abrían puertas y su corazón dispuesto a amar. Y Dios le respondía con una presencia tan fuerte que a veces su rostro resplandecía como si el mismo cielo se reflejara en él.
Su fama de hombre santo empezó a crecer sin que él lo buscara. Algunos venían a pedirle consejo, otros a que orara por sus enfermedades. Más de uno regresaba diciendo que había sido sanado, pero Alfonso nunca quiso que hablaran de milagros. El milagro, decía, es amar en lo pequeño. Así convirtió su portería en un lugar sagrado, no por las paredes del convento, sino por el amor que brotaba de su corazón roto, ahora convertido en fuente de paz. Sin embargo, no todos comprendían su entrega. Algunos lo miraban con desprecio, pensando que no era más que un siervo sin importancia. Otros se burlaban porque pasaba horas en oración diciendo que perdía el tiempo. Pero Alfonso sabía que Dios escribía su historia con tinta invisible. Cada crítica la ofrecía por la salvación de otros. Cada desprecio lo hacía más fuerte. Él no quería riquezas ni reconocimiento, solo quería que Cristo habitara en él. Había días en que la tristeza regresaba recordándole el rostro de su esposa y el llanto de sus hijos. Entonces cerraba los ojos y repetía con fe: Señor, que mi dolor sirva para amar más. Y de esa oración nacía una paz tan grande que lo llenaba de fuerzas para seguir adelante. Alfonso estaba aprendiendo que la verdadera victoria no es no sufrir, sino transformar el sufrimiento en amor. Y ese amor estaba obrando milagros que cambiarían vidas para siempre. Aunque muchos veían en Alfonso un hombre de paz y santidad, por dentro libraba una batalla diaria. Las noches a veces eran largas y silenciosas, llenas de recuerdos que querían herirlo de nuevo. La imagen de sus hijos agonizando, la mirada triste de su esposa antes de morir. Todo regresaba como una sombra que intentaba apagar su fe. Él se arrodillaba y lloraba en silencio, pero no para lamentarse, sino para entregarle cada lágrima a Dios, como si fueran semillas de esperanza. El enemigo también atacaba su mente con pensamientos de inutilidad. Le decía que no era nadie, que un portero jamás podría hacer algo grande. ¿Quién te crees, Alfonso? Todo se te fue de las manos. Tu familia, tu negocio, tus sueños. Eres un fracaso. Esas palabras invisibles intentaban romperlo. Pero Alfonso respondía con amor. Se aferraba al crucifijo que llevaba siempre con él y repetía: Señor, contigo lo tengo todo. Sin ti, nada soy. Y esa sencilla oración se convertía en su espada. Hubo días en que sintió ganas de abandonar todo, pero en esos momentos recordó que Dios también llora en el corazón de los hombres. Y cuando él abría la puerta del convento, era como si abriera también una puerta para Dios en el mundo. Aquello que parecía pequeño era en realidad una misión infinita. Quienes se acercaban a hablar con él encontraban consejo sabio y consuelo verdadero. Alfonso no hablaba desde libros ni teorías, hablaba desde su sufrimiento convertido en fe. Le enseñó a muchos jóvenes que la grandeza no está en el éxito, sino en la capacidad de amar incluso en la prueba. Y así, su portería se volvió un campo de batalla donde ganó cada día una victoria silenciosa, la victoria de permanecer fiel cuando todo parece perdido. Alfonso descubrió que los héroes de Dios no siempre llevan armaduras brillantes. A veces llevan una simple llave en la mano y con ella abren los corazones de quienes buscan esperanza. El tiempo pasó y Alfonso, aquel hombre que la vida intentó destruir, se transformó en un faro de esperanza para todos. Su humildad tocaba corazones, su sonrisa levantaba almas cansadas. Él veía a Cristo en cada visitante y por eso cada persona que llegaba al convento se sentía amada. Sus superiores comenzaron a notar que detrás de ese portero había un alma extraordinaria. Pero Alfonso no buscaba reconocimiento, solo quería que Jesús fuera conocido y amado. Se cuenta que en varias ocasiones, mientras rezaba, su cuerpo parecía elevarse del suelo. Los hermanos lo encontraban en silencio, con el rostro iluminado, y comprendían que Dios estaba tan cerca de él que lo sostenía en sus brazos. Él nunca hablaba de esas experiencias. Para él no eran milagros, sino muestras del amor de Dios hacia un corazón dispuesto. Pero quienes lo veían sabían que estaban frente a un santo. La fama de su santidad se extendió más allá del convento. Enfermos y pobres acudían a él en busca de una palabra que les devolviera la vida. Muchos de ellos sanaban y daban gracias a Dios por la intercesión de Alfonso, pero él siempre repetía: todo lo hace el Señor, yo solo soy su portero. A pesar de su avanzada edad, nunca dejó de sonreír. Cada arruga de su rostro contaba una historia de dolor transformado en gracia. Y cuando finalmente llegó el momento de su partida, el 31 de octubre del año 1617, Mallorca entera sintió que perdía un amigo, un maestro, un padre espiritual.
Sin embargo, al mismo tiempo todos sabían que había ganado el cielo. Aquella puerta que abrió miles de veces en la tierra, ahora se abría para él en la eternidad. Y al cruzarla, comprendió que todo su sufrimiento había sido el camino que lo condujo a la gloria. Su nombre fue escrito en los altares, pero sobre todo en los corazones de quienes encontraron a Dios gracias a él. Cuando se habla de santos, muchas veces pensamos en grandes predicadores, en misioneros que cruzan océanos o en mártires que derraman su sangre por Cristo. Pero San Alfonso Rodríguez nos demuestra que también se puede llegar al cielo abriendo una simple puerta. Él no realizó grandes viajes ni escribió libros famosos. No fundó iglesias ni dio discursos a multitudes. Su santidad fue silenciosa, hecha de pequeños actos llenos de un amor inmenso. Lo que lo convirtió en santo no fue el dolor que sufrió, sino lo que decidió hacer con ese dolor. Cuando su familia murió, pudo haberse rendido, pudo haberse llenado de rencor o caer en la desesperación. Pero eligió confiar, eligió creer que Dios podía escribir una historia nueva, incluso sobre las ruinas de su corazón. Y así fue. Dios tomó sus lágrimas y las convirtió en consuelo para otros. Tomó su soledad y la transformó en una compañía que sanaba almas. Tomó su debilidad y la volvió fortaleza para muchos. El gran milagro de San Alfonso no fue sanar cuerpos, sino sanar corazones heridos. Enseñó a quienes se acercaban a él que cada día es una oportunidad para amar, que cualquier trabajo, por humilde que sea, puede cambiar vidas si se hace con Dios, que ningún sufrimiento es inútil cuando se entrega al Señor, y que la santidad es posible para todos, incluso para quienes se sienten insignificantes. Hoy, cuando recordamos a San Alfonso Rodríguez, su vida nos grita una verdad poderosa. Los héroes de Dios se forjan en lo cotidiano. Él nos invita a mirar nuestras propias heridas y preguntarnos, ¿qué quiere Dios hacer con ellas? Nos reta a abrir la puerta de nuestro corazón para que Cristo entre y transforme nuestro dolor en una misión de amor. Porque como Alfonso, nosotros también podemos convertir lo más pequeño en un acto eterno. Esa es su gran enseñanza, y esa es la historia de superación que Dios quiere escribir en ti. Si llegaste hasta aquí, no te vayas. Esta oración es para ti. Amado San Alfonso Rodríguez, tú que conociste el dolor más profundo y lo transformaste en una vida llena de amor y entrega, intercede por nosotros en nuestras pruebas. Enséñanos a encontrar a Cristo en las pequeñas cosas de cada día, a servir con humildad, a amar incluso cuando el corazón se siente roto. Que como tú, sepamos abrir la puerta del alma para que Jesús entre y sane nuestras heridas. Haznos fuertes en la fe, constantes en la esperanza y generosos en el amor. San Alfonso Rodríguez, camina con nosotros y muéstranos el camino que lleva a la verdadera alegría, la alegría de servir. Amén. Si este mensaje ha tocado tu corazón, te invito a que te unas a mi santuario, una comunidad de oración y devoción. Suscríbete, deja tu like y comparte este video para que más personas puedan conocer a Cristo a través de nuestros santos. Activa la campanita para que no te pierdas ninguna de nuestras historias que alimentan el alma. Que Dios te bendiga siempre.